Hola, queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte y bienvenidos a un nuevo capítulo de esa serie de vídeos dedicados a arte para principiantes o introducción a los diferentes estilos artísticos. Ya llevamos algunos y esta vez le toca el turno al arte prerrománico. Lo que pasa es que, en lugar de grabar este capítulo desde la comodidad del estudio de mi casa, como los capítulos anteriores, esta vez he decidido viajar, venirme aquí al corazón de Asturias, en el norte de España, para grabar delante de uno de los más bonitos ejemplos de arte prerrománico asturiano. Pues bien, si os gusta el arte prerrománico o el arte medieval en general, seguid mirando. ¡Vamos allá! Se entiende por arte prerrománico toda manifestación artística, sobre todo en arquitectura y en artes menores, en orfebrería y también en escultura, producida en la Europa cristiana occidental entre la caída del Imperio Romano y la llegada del románico, es decir, entre finales del siglo V o principios del siglo VI y el año 1000 más o menos, es decir, la transición entre el siglo X y el siglo XI. Coincide pues en el tiempo con otros estilos artísticos de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, en la Europa oriental estaba el arte bizantino y en el sur de Europa y África, etcétera, y Asia tenemos el arte islámico. Coincide pues con estas otras culturas y estilos, pero es muy diferente a ellos, aunque sufre la influencia de estos. Hay una diferencia muy importante entre el arte prerrománico y los grandes estilos artísticos medievales, como son el románico y el gótico. Y es que, a diferencia de estos que son internacionales, es decir, que se pueden observar rasgos comunes en todos los países de Europa, al menos de la Europa occidental, en el caso del arte prerrománico es un conjunto de culturas, una amalgama de estilos muy variados, puesto que es una época donde no había unidad ni de religión, ni de política, ni de nada. Entonces es muy variado según la cultura o el pueblo del que estemos hablando. Hay que tener en cuenta que esta época es la época de las invasiones bárbaras, es decir, como he dicho, la caída del Imperio Romano, las invasiones germánicas, y hay una infinidad de pueblos que se van moviendo por toda Europa y se van poco a poco asentando en los territorios que antiguamente había ocupado el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente se mantuvo 1000 años más con el nombre de Imperio Bizantino, pero ya habíamos hablado de esto. Entonces, vayamos por partes geográficamente. Por ejemplo, en la zona de la Galia, lo que hoy día sería Francia y bueno, parte de Alemania, encontramos diferentes estilos de arte prerrománico según el pueblo que esté dominando esa zona en cada época. Entonces, podemos hablar de arte merovingio, que serían los primeros reyes que ocuparían ese reino. Después sería el arte franco, del reino de los francos, y después ya tendríamos el arte carolingio, coincidiendo con el imperio de Carlomagno y sus sucesores, la dinastía carolingia, Pipino el Breve, toda esta gente. Después ya, con posterioridad, con la caída o división del imperio carolingio, tendríamos ya otro estilo que se llama el arte otoniano. En las Islas Británicas, si nos vamos ya más hacia Occidente, hacia el Atlántico, encontramos unos primeros estilos que sería el arte sajón o hiberno-sajón, y después, sobre todo en Irlanda, el arte celta, ¿no? Que se difundió por toda la costa atlántica, por Escocia también, pero sobre todo en Irlanda, y se manifestó muy especialmente con la llegada del cristianismo en artes menores como la miniatura, con ejemplos maravillosos como el libro de Kells, que se conserva en Dublín, en la Trinity College Library, si no recuerdo mal. En Italia, ¿qué tenemos en Italia? Sobre todo en el norte. Pues al principio tenemos el arte denominado ostrogodo, puesto que los ostrogodos fueron los que invadieron al principio Italia por el norte y acabaron o contribuyeron a acabar con el Imperio Romano. Por ejemplo, el famoso mausoleo de Teodorico, del que ya os enseñaré alguna imagen. Y luego tenemos el arte lombardo o longobardo, que también es un arte prerrománico que tiene características que después veremos o que influirán en el arte del primer románico, sobre todo del siglo XI. Y bueno, si nos vamos más al norte de Europa, a los países nórdicos, ahí por supuesto tenemos el arte vikingo, porque ahí estaban los normandos o vikingos, con sobre todo manifestaciones en arquitectura, con esas iglesias chulísimas de madera quemada, se llaman stavkirken, madera así como, sí, quemada al fuego para que dure más, para que sea más resistente, con esos tejados inclinados que evitan que se hundan con la nieve, y bueno, con esa especie de gárgolas o esculturas hechas también en madera, son chulísimas, tuve ocasión de verlas en Noruega, os las recomiendo.
Bueno, y aquí, ¿qué estaba pasando en la península ibérica? Cuando cayó el Imperio Romano, esta zona fue ocupada por los visigodos, que también construyeron, y hay algunos ejemplos bastante bien conservados de arte visigodo. Luego llegó el 711, batalla de Guadalete, llegada de Tarik, Muza, invasión musulmana de la península ibérica, a la que ellos llamaron Al-Ándalus. De esto ya hemos hablado. A partir de entonces, toda la parte dominada por los musulmanes tiene arte islámico, y por la parte norte pues empezamos a ver algunos vestigios ya de arte cristiano a medida que la Reconquista iba avanzando. Y el ejemplo más representativo de este estilo, de lo que se estaba haciendo en esta época, es el arte prerrománico asturiano. Y ahora mismo estamos en Asturias viendo uno de estos ejemplos. Recordemos que ya hemos hablado del arte prerrománico asturiano, que tiene unas características bastante concretas, que lo asemejan mucho al arte románico posterior. Por ejemplo, el uso de la bóveda de cañón con arcos fajones en piedra ya, el uso de contrafuertes en los muros, capiteles poligonales o poliédricos con alguna decoración sogueada, por ejemplo, en relieve, arquitos a veces de herradura, son cosas preciosas, y resulta que en Asturias hay muy buenos y muy bien conservados ejemplos de este arte prerrománico, que se divide en varias etapas. Y recordemos que ya hemos hablado, por ejemplo, de la iglesia de Santa Cristina de Lena, en Pola de Lena, y de las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo en Oviedo. Os aconsejo que miréis esos vídeos porque ahí se explica en detalle. Y otro bonito ejemplo del arte prerrománico asturiano es este edificio que tenemos delante, que es la iglesia de San Salvador de Valdedios, también conocida como el Conventín. Tiene, como veis, un precioso juego de volúmenes con esas tres naves, la central más alta y ancha, y en el lado sur, ahí a la derecha, se añadió posteriormente un pórtico del que vemos una preciosa celosía. Entre contrafuertes, ahí en el centro podemos ver ese vano geminado con arquitos de herradura y pequeños capiteles, otros relieves y la Cruz de la Victoria, en fin. Una iglesia magnífica, maravillosa, que merece la pena visitar. Desde este otro ángulo podemos ver ese juego precioso de volúmenes. No sé si lo he dicho, que es una iglesia de planta basilical de 3 naves longitudinales. No tiene transepto, pero sí esas capillas laterales que parece que le dan un poco aspecto de cruz latina. Y luego tiene la cabecera recta, como podéis ver allá a mano derecha, y una galería lateral con celosías que le da todavía pues mayor gracia a esos diferentes volúmenes en altura y anchura. En general, pues, y para resumir, podemos decir que el arte prerrománico es muy heterogéneo, variadísimo, según la zona de Europa de la que estemos hablando. El primer gran estilo de toda Europa en la Edad Media será el románico, y después llegará al gótico, y después vendrán otros estilos, pero en esta época convulsa, tan incierta, con invasiones por aquí y por allá, pues tenemos un conjunto de estilos, como digo, muy variados, pero muy interesantes, que os aconsejo que estudiéis si os interesa. Bien, pues esto ha sido todo sobre la introducción al arte prerrománico. No me quiero enrollar más. La verdad es que me ha hecho ilusión grabar in situ uno de estos capítulos de introducción, y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Y naturalmente, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.